Bueno, vamos a dar comienzo a la materia de tecnología informática y técnicas de las comunicaciones y su influencia en el proceso penal. Mi objetivo para esta primera clase es que analicemos de qué manera influyó, influye e influirá en el futuro la tecnología informática de las comunicaciones, las TICs, en el proceso penal, específicamente en el proceso penal. Mi idea para esta primera clase es que veamos algunos principios generales que van a estar presentes a lo largo de todas las clases de la materia y también que les pueda ir relatando qué es lo que vamos a ir viendo clase por clase, o sea, hacer un pequeño resumen de qué es lo que vamos a ir viendo clase por clase para que ustedes puedan tener una idea de cuáles son los temas y cuáles son las problemáticas que vamos a tratar de analizar en conjunto a lo largo de este curso. En primer lugar, cuando uno habla de la influencia de la tecnología informática y el proceso penal, tiene que advertir que el cambio que se produjo en los últimos tiempos, pero que ya se viene produciendo quizás desde más de una década, es que las tecnologías informáticas y de las comunicaciones han impactado generando un cambio de paradigma importantísimo en el proceso penal. ¿A qué me refiero con cambio de paradigma? Cambio de paradigma en términos científicos. Cuando algo genera un cambio paradigmático, es que genera un cambio en todas las estructuras de un determinado sistema. Y el proceso penal es un sistema. ¿Y por qué digo que las tecnologías informáticas han generado un cambio de paradigma? En primer lugar, hay varios motivos. En primer lugar, porque lo que viene sucediendo en el último tiempo y que creo ahora se ha terminado de afianzarse, y en esto el COVID como tal ha sido un proceso acelerador de estos cambios, es que todo lo que se probaba a través de herramientas físicas y por lo tanto medios de prueba pensados para el mundo físico, ahora empieza a cambiar y mutar hacia pruebas que se ven en el entorno digital. De alguna manera, los elementos de prueba digitales, básicamente los datos, empiezan a reemplazar a los elementos físicos en los medios de prueba en el proceso penal. Esto que hace tiempo vengo señalando en diversos ámbitos, que entiendo que va a generar este cambio paradigmático en el sentido de reemplazo de los elementos de prueba física por elementos de prueba digital, o sea que progresivamente vamos a ir viendo cómo en los procesos penales cada vez se utiliza más evidencia digital y se deja de lado la evidencia física. Se aceleró de una manera muy rápida. De alguna forma el proceso de COVID lo que significó es un adelantamiento de tiempos de algo que ya venía sucediendo. El agravante que puede tener este adelantamiento en este proceso de cambio es que obviamente el derecho no siguió al mismo paso de lo que sucedía en la realidad. De la misma manera que el COVID significó cambios muy importantes en materias de educación y, por ejemplo, los medios tecnológicos aplicados hoy a la educación, o la necesidad de hacer importantes cambios en el sistema sanitario, también generó la importancia de la necesidad de hacer cambios importantes en materia de cómo funciona el proceso penal. Y este cambio se produjo de una manera muy desordenada. Y básicamente lo que nos interesa a nosotros en esta materia, lo que se produjo es que tuvimos el cambio en lo fáctico, o sea, reemplazo de la prueba física por prueba digital, sin cambio en lo normativo. Si ustedes hacen una revisión de los códigos procesal penales de la región, no solo en la República Argentina, sino uno toma los códigos procesales penales de la mayoría de los países de la región, no tenemos un catálogo de medios de prueba pensados, pergeniados y planeados para la utilización en materia de pruebas en entornos digitales, sino que la prueba está pensada, el capítulo de los medios de prueba está pensado para regular los testimonios, la prueba, los peritajes, el reconocimiento de un lugar del hecho y diversos medios de pruebas pensados para el mundo físico. Esta distorsión que se da entre lo que está pasando en la realidad, o sea, fiscales y jueces, abogados y todos utilizando elementos de prueba digital, cuando en realidad en los códigos está regulada la evidencia física, llevó a la práctica de lo que se llama la aplicación por analogía de los medios pensados para la evidencia física sobre la base de lo que se conoce principio de libertad probatoria, cuestión sobre la que voy a volver más adelante a lo largo de esta clase. Ahora,
hay algo interesante que también pasó y pasó de una manera muy rápida, que si bien no hace tanto en los temas en los que vamos a profundizar a lo largo del curso, que tiene que ver básicamente con las cuestiones jurídicas del impacto en el proceso penal, de la prueba digital, hay un cambio que se produjo que, en palabras de uno de los miembros del Consejo Académico de este posgrado, que es el doctor Cafferata Nores, es realmente un cambio revolucionario de todo lo que conocemos en el proceso penal. Cuando Cafferata me escuchó una vez decir que había un cambio paradigmático del proceso penal por el reemplazo entre la prueba física y la prueba digital, después de sucedido lo que se llaman ahora audiencias telemáticas, la utilización de plataformas para realizar juicios, me dijo, esta es la verdadera revolución del proceso, y entonces no quería dejar de hacer, aunque sea una breve referencia a esta problemática surgida a partir de la necesidad que nos generó en los diferentes países, la necesidad del aislamiento con motivo de la pandemia. ¿Por qué digo que creo que es necesario hacerlo? Porque evidentemente este cambio fue muy rápido y probablemente estas prácticas de realizar determinados tipos de audiencia a través de sistemas informáticos, o sea, dejando de lado lo que es la presencialidad física, sea algo que se afiance finalmente, incluso en momentos en donde no sea necesario por cuestiones médicas, o sea, que hayamos descubierto que estas herramientas tienen una cierta utilidad que nos permite realizar un montón de cosas a distancia. Pero no deja de tener sus problemas, lo que Cafferata llama las audiencias platformicas o los juicios virtuales. Y no quiero dejar planteadas, aunque sea algunas cuestiones que vamos a ver en una clase específica sobre esto, que son, ¿es necesaria una base legislativa? O sea, ¿podemos seguir haciendo los juicios y las audiencias sin que haya una base que nos estipule de qué manera hacerlo y solamente con regulaciones que va haciendo cada tribunal por su cuenta de acuerdo a las necesidades de cada momento? O sea, es lo mismo hacer una indagatoria por WhatsApp que hacerla de alguna manera que esté regulada específicamente cómo tiene que ser y cómo se generan las garantías necesarias para los distintos derechos previstos en el Código Procesal Penal. Y mediación y publicidad, ¿cómo se cumple con la idea de mediación y publicidad? El derecho de defensa, ¿cómo se garantiza el derecho de defensa? Cuestiones tecnológicas. Creo que vamos a tener que trabajar sobre la vinculación que empieza a haber entre determinadas cuestiones tecnológicas de cómo se realizan estas audiencias y los distintos principios del proceso penal. Incluso, de alguna manera, de qué manera esto puede llegar a impactar en la igualdad de armas en el proceso penal. La brecha tecnológica va a ser un nuevo factor que afecte también la igualdad de armas. Quien tenga mayores posibilidades de conectividad o de utilizar mejores cámaras en una audiencia va a tener ventajas sobre la persona que no tiene estos medios. ¿De qué manera va a funcionar todo esto? También vamos a tratar de analizarlo en una clase especial sobre este tema. Vamos a tener que pensar en estrategias especiales de litigación, todo lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos años con la experiencia de la implementación de los sistemas acusatorios y la importancia de la litigación. ¿Va a implicar ahora el hecho de que las audiencias sean de esta manera virtuales, de la misma manera que pasó en educación, que me está pasando a mí mientras les doy esta clase a ustedes? Digamos, vamos a tener que aprender a dirigirnos frente a las cámaras de manera diferente a lo que habíamos aprendido para saber cómo nos dirigíamos frente a un juez, frente a un fiscal, frente a una contraparte, cómo interroga un testigo. O sea, vamos a tener que estudiar técnicas de litigación a través de plataformas. Creo que son temas que también merecen algún tipo de reflexión que vamos a tratar de tener a lo largo del curso. De la misma manera, de la importancia de la utilización de quien maneja la cámara en una determinada audiencia. Todos sabemos que quien maneja la cámara, lo hemos aprendido de programas periodísticos, tiene un gran poder. Si el que maneja la cámara durante un debate oral me enfoca en un momento que yo estoy asustado por una pregunta que me hicieron como imputado, o decide no enfocarme en ese momento, o sea, que no se note que estoy asustado por una pregunta que se hizo, por ejemplo, a un testigo, eso no lo está diciendo ni el juez, ni el fiscal, ni el abogado, lo está diciendo quien maneja la cámara. Esto tiene una trascendencia enorme que se está viendo en las experiencias que estamos haciendo a los ponchazos día a día frente a la necesidad que planteó la pandemia. Entonces, a diferencia de lo que sucedía en otros cursos, no quería dejar de plantear esto también como una temática a la que le vamos a dedicar una clase especial. Ahora, volviendo al tema de la influencia en la prueba y el cambio de paradigma para el proceso penal,
¿Por qué digo que el cambio de paradigma afecta a todo el proceso? Porque la prueba, en la medida en que el proceso es un sistema destinado precisamente a analizar un hecho histórico y en donde la prueba es la herramienta fundamental que tenemos para discernir qué sucedió en ese hecho histórico, evidentemente si yo cambio la forma en la que yo voy a reconstruir ese hecho histórico, eso me va a impactar en todos los principios del proceso penal. En los medios de prueba, pero también en el derecho de defensa, igualdad de armas, principio de inocencia, en todas las cuestiones vinculadas al proceso penal. Y estamos frente a ese cambio de paradigma, estamos atravesándolo en este momento y como les decía antes, lo estamos haciendo sin una base normativa demasiado sólida y tampoco sin precedentes jurisprudenciales todavía muy afianzados. Ahora, cuando yo hablo de prueba informática o evidencia informática, que no son sinónimos, pero que para esta clase introductoria lo podemos manejar todavía como sinónimos, ¿de qué estoy hablando? Me voy a referir a una sola de las definiciones, hay un montón, pero la guía de prueba electrónica del Consejo de Europa ha determinado que la prueba electrónica es aquella información o datos que han sido creados, almacenados o transmitidos a través de dispositivos electrónicos y tiene una relevancia en un procedimiento judicial. O sea, estamos hablando de datos, elementos que no son físicos. No estamos hablando de cosas, estamos hablando de datos. Esta característica ontológica es sumamente importante. ¿Cuáles son las características principales? En primer lugar, el dato informático no es visible para los sentidos, no es apreciable por los sentidos, requiere de una traducción por parte de un técnico. En la prueba física, si yo ingreso a un determinado lugar, por ejemplo en el marco de un allanamiento, yo voy con mis sentidos a buscar el elemento de prueba que a mí me sirve en el proceso. En el marco de investigaciones digitales, los datos yo necesito que sean traducidos por un experto que haga esta búsqueda y me lo traiga al proceso de una manera determinada. El dato informático es muy frágil y es volátil. Se puede alterar de muchísimas maneras, no solo por la actividad del imputado que pueda querer borrar un dato, sino hasta por el mero uso del dispositivo. Esta característica del dato es muy importante tenerla en cuenta en la medida en que yo tengo que regular cómo voy a obtener ese dato, cómo lo voy a traer al proceso, cómo voy a garantizar la cadena de custodia. Hay una masividad de información en los dispositivos. Esto es sumamente importante. La cantidad de datos almacenados en los diferentes dispositivos aumenta día a día y hoy ya directamente es inimaginable la cantidad de datos que yo puedo encontrar en cualquier dispositivo. Esto es al mismo tiempo una gran ventaja para quien investiga, porque tiene mucha información, pero también una gran desventaja, porque se aplica el viejo dicho de buscar una aguja en un pajar, digamos. O sea, yo tengo demasiada información cuando yo secuestro un disco rígido, cuando yo secuestro un dispositivo celular, ni que hablar cuando de alguna manera tengo acceso a un servidor. Entonces, esta búsqueda me genera también la necesidad de herramientas procesales que me permitan, por un lado, ser eficiente en la tarea que estoy haciendo y por otro lado, proteger las garantías de los datos, específicamente los datos personales que pueda haber en todos esos dispositivos que nada tienen que ver con el objeto procesal de una determinada causa. Algo muy importante, la evidencia digital puede copiarse sin límites. Cuando me refiero a puede copiarse, me refiero a la posibilidad de clonación. Yo puedo clonar la información digital, ya lo vamos a ver desde el punto de vista tecnológico y lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico. En términos muy sencillos y para lo que es esta clase introductoria, es como generarle un hermanito gemelo a esa prueba. Y en términos procesales, esto tiene una importancia fundamental, porque si ese procedimiento yo lo hago bien, o sea, yo clono esos datos que me constituyen elemento de prueba y por lo tanto información útil para el proceso penal, si yo hago el procedimiento de clonación de la manera adecuada, estoy convirtiendo en términos procesales algo que era una prueba irreproducible en reproducible. En términos del derecho de defensa, esto significa un montón, y en términos también de la eficiencia de quien está trabajando en la investigación, porque puede trabajar con la tranquilidad de que el original queda resguardado y se trabaja sobre las copias. Ahora, esto genera también muchísimas discusiones, muchísimos debates sobre cómo trabajar sobre esos elementos de prueba secuestrados y estos datos clonados. Que los vamos a tratar de ir viendo en la materia específica en la que nos refiramos a registro y secuestro de datos. Ahora, yo les decía, no tengo regulación expresa, o sea, no la tengo, no tengo una regulación que me permita
a mí ver cómo obtengo cada uno de estos elementos de pruebas en entornos digitales, o sea, no tengo un medio generado en el Código Procesal Penal, y lo que estoy haciendo es utilizar por analogía los medios de prueba pensados para la evidencia física. ¿Sobre qué base lo hago? Lo hago sobre la base del principio de libertad probatoria. Principio de libertad probatoria que está previsto en todos los códigos procesales penales del país y de la región también, que quizás en esta materia están mal utilizados en el sentido de que hay una aplicación excesiva de lo que se conoce como principio de libertad probatoria y hay un desconocimiento también de cuál es su origen histórico. El principio de libertad probatoria en realidad, lo que significó desde el punto de vista procesal es un cambio también de sistema de pruebas vinculado a cambio de sistemas procesales en un paso del sistema inquisitivo hacia el sistema acusatorio. En sistemas inquisitivos clásicos, bien ortodoxos, la prueba estaba tasada. Un hecho se probaba con los medios de prueba que estaban previstos y fijados previamente. Al pasar a un sistema más acusatorio, con un sistema de valoración de la prueba diferente, la idea del principio de libertad probatoria lo que pretendió es establecer que los medios de prueba me van a servir para probar cualquier hecho que yo necesite en ese procedimiento, que no va a haber medios de prueba establecidos, fijos, para probar cada cosa, sino que yo voy a tener libertad para saber qué medios de prueba utilizo e incluso si un medio de prueba no está previsto expresamente, poder utilizar otro siempre y cuando tenga la posibilidad de aplicar analógicamente las garantías individuales. Por poner como ejemplo un código, pero lo vamos a ver, vamos a dedicar una clase específicamente sobre esto y ustedes van a profundizar también con la bibliografía. El Código Federal, por poner un ejemplo, libertad probatoria. Podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentre expresamente prohibidos por la ley. Además de los medios de prueba establecidos en este código, se podrán utilizar otros, siempre que no vulneren derechos o garantías constitucionales y no obstaculicen el control de la prueba para los demás intervinientes. Esto es lo que estamos utilizando hoy para poner un ejemplo sencillo y que se advierta las dificultades que tiene la aplicación del principio de libertad probatoria a los medios de prueba en entornos digitales. Por ejemplo, es lo que estamos utilizando para decir que yo puedo buscar datos y secuestrar datos en un dispositivo celular utilizando las normas que un señor y que un Congreso y que quienes pensaron el Código Procesal Penal vigente pergeniaron o elaboraron para regular cómo tengo que registrar una casa o cómo tengo que registrar y secuestrar elementos físicos en una oficina. Evidentemente, estamos hablando de cuestiones que son absolutamente diferentes y resulta absolutamente forzado tratar de aplicar esas normas a esta nueva realidad. Este principio de libertad probatoria tiene un límite. Les va a sonar difícil, lo vamos a poner, es el principio de nulla coactio sine lege. ¿Qué significa el principio de nulla coactio sine lege en forma sencilla? Es el principio por el cual cualquier limitación a garantías constitucionales, cualquier forma de limitación a cualquiera de las garantías constitucionales, tiene que estar prevista legalmente. Esto, que está previsto, para poner un ejemplo, en el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, significa ni más ni menos que yo voy a poder utilizar medios de prueba novedosos siempre y cuando estos medios de prueba no impliquen la utilización de coerción estatal, no impliquen un grado de ingreso en garantías individuales sin tener una base normativa legal para hacerlo. Este límite es el que vamos a tener pendiente en cada una de las medidas procesales que vamos a analizar a lo largo del curso. Todo el curso vamos siempre a estar jugando sobre la idea de, frente a nuevas realidades, si yo puedo aplicar el principio de libertad probatoria o si requiere una regulación expresa porque el principio nulla coactio sine lege así me lo exige. Todo esto es lo que llevó a advertir la necesidad hoy indiscutible, y acá una primera idea fuerte que les quiero plantear, que es la necesidad de que estén regulados expresamente los medios de prueba para lo que se conoce como prueba digital, evidencia digital, todo lo que tiene que ver con la investigación en entornos digitales. Regulación expresa. Quizá el texto normativo que mejor lo advirtió y que lo advirtió desde un comienzo es la Convención de Budapest. Ahora voy a señalarles por qué le doy tanta importancia también a la Convención de Budapest. Pero cuando uno va a la Convención de Budapest, la Convención de Cibercrimen sobre el Consejo de Europa, que tiene una importancia
fundamental para nosotros, primero porque Argentina es parte de la Convención, pero no solo que Argentina es parte de la Convención, que ya integran más de 66 países, sino porque además la región ha virado hacia la Convención de Budapest. Hoy son partes, no solo en términos de América, sino también América Latina, pero si empezamos pensando en el continente americano, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Chile, Paraguay, Perú, son todos países que son miembros de la Convención. Brasil ha pedido acceder, México está también en vías de hacerlo, con lo cual es evidente que es un texto normativo de fundamental importancia para nosotros. Pero no solo por eso, sino precisamente por haber sido un texto aceptado universalmente. Y la Convención de Budapest fue el primer texto normativo que advierte no me alcanza a contener los delitos informáticos. Y en este sentido realiza una especie de ampliación del concepto de delito informático. Porque ya prevé que las normas procesales que va a regular en la Convención se van a aplicar no solo a la investigación de los delitos informáticos, sino a la investigación de los delitos cometidos por medios informáticos, o sea, cualquier delito cuando se cometa por medios informáticos, y también a la investigación de cualquier delito cuando lo que se necesita es prueba digital. Y cuando la Convención hace eso, lo hace en un doble sentido, hace un ajuste en donde genera medios de prueba pensados específicamente para la prueba informática, y al mismo tiempo cómo lo regula para los derechos internos y también en la parte internacional, cuestiones a las que les vamos a dedicar clases adecuadas a cada uno de los temas: aseguramiento de datos, orden de presentación, registro y secuestro de datos informáticos y lo que es la intervención de datos de tráfico y datos de contenido en línea. Cada uno de estos medios de prueba le genera también una medida de obtención cuando la prueba la tengo que obtener en extraña jurisdicción vía cooperación de otro país. O sea, en espejo las normas procesales y las de cooperación internacional. Ahora, esto es lo que yo llamaba siempre viejos desafíos de la prueba digital, que siguen siendo desafíos actuales para nosotros, pero no los tenemos regulados. Ahora, con posterioridad surgieron un montón de problemas más. Surgió el anonimato en la navegación, la encriptación de archivos, la comunicación por redes peer-to-peer o por IP, las monedas digitales, las técnicas de suplantación de identidad, el alojamiento de información en la nube, y todas estas cuestiones novedosas nos llevaron a la necesidad de también nuevos medios de investigación. Es como una especie de carrera. Yo tengo mayor dificultad en la investigación, porque entre otras cosas existe el anonimato, las redes VPN, la posibilidad de utilizar la Darknet y todas estas cuestiones que les señalaba antes, comunicarse por comunicaciones vía IP o vía redes peer-to-peer, lo cual dificulta cualquier tarea de intervención de comunicaciones, nos generó nuevos medios de investigación. Vamos a analizar esos medios de investigación también, y no solo los que son los más tradicionales que preveía la Convención de Budapest. Entonces vamos a trabajar sobre lo que es los nuevos medios de investigación y prueba y los nuevos conflictos que esto genera, tanto para el proceso penal como para el derecho internacional. El rastrillaje y la obtención de datos en fuentes abiertas, el agente encubierto y las entregas vigiladas, los datos de geolocalización, la videovigilancia, la utilización de drones, todo lo que tiene que ver con desencriptación compulsiva de dispositivos, lo que tiene que ver con la utilización de inteligencia artificial, algo fundamental, un cambio absolutamente disruptivo, la utilización de inteligencia artificial en el proceso penal, el acceso transfronterizo de datos y las técnicas de remote forensics, ya sea tanto utilizando troyanos o como pueden ser las técnicas de acceder a sistemas informáticos utilizando drones. Ustedes advertirán claramente que estos medios de prueba vuelven a girar. Estos nuevos medios de investigación y prueba vuelven a girar alrededor de la misma vieja discusión del proceso penal desde toda su historia. Eficiencia, necesito eficiencia para la persecución de delitos, necesito garantías para que el Estado no, de alguna manera, en esta investigación no violente garantías individuales. Entonces, sobre esta lógica vamos a trabajar sobre la regulación, la utilización jurisprudencial y las posibilidades de alguna manera, lograr un sistema que permita la utilización de estas herramientas, pero sin violentar garantías y derechos de las personas, de los ciudadanos.